Aquí hay una opinión que va a ser rebatida, muy comentada, y que se presta a discusión, porque ¿se acuerdan de Garza Sada? Sí. Fue un hombre al que pretendían secuestrar. Era uno de los más prominentes empresarios en Monterrey, Nuevo León. Y entonces un grupo de rebeldes, estos sí de armas tomar, tomaron la decisión de llevárselo, secuestrarlo y pedir, pues no sé lo que irían a pedir. 5 millones de pesos de aquel entonces. Que podrían intercalar con la petición de dejar en libertad a alguien Sí. de sus compañeros. En fin, eso fue lo que trascendió. El asesinato del empresario Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973 fue cometido por un comando de valientes jóvenes. Así juzgó Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años 60. Muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica en un sistema político vertical y autoritario. Buscaron cambiar las cosas por la vía violenta, de modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas y 2 de los guerrilleros. Pero ese fue el principio del fin de la 23 de septiembre, porque en ese momento el gobierno tomó conciencia de que la cosa era demasiado dura, demasiado difícil, y allí, con esa acción violenta, comenzó el declive de la 23 de septiembre. Esas tácticas no son buenas para nada. El enfrentarse a la fuerza legítima del Estado, ahora puede ser que con el crimen organizado, que ya es todo un poder, que ya es un Estado dentro del Estado, pero por aquel entonces no era así, y en cuanto se enfrenta cualquier guerrillero, lo mismo Cabañas, cualquier guerrillero al Estado, siempre va a terminar de manera trágica. Esa no es la solución, no es la táctica, no es la técnica, no es la estrategia. Firmaron su sentencia de muerte. Sí. Entre ellos estaba el hijo de Rosario. Este hombre que se llamaba Jesús Piedra. Yo no sé, quizá la juventud se me fue, pero ya no los veo como valientes. Estos valientes jóvenes, pues no, porque no se enfrentaron contra el ejército, no se enfrentaron contra, sino iban contra un empresario que traía guardias de seguridad, sí, pero que no eran el ejército, que creo que fue una cosa innecesaria, no tendrían por qué haberlo matado en ese pues fuego. Fue accidental. No, Querían no. llevárselo. Mira, tal vez tú cambies de concepción si hablas de los atacantes del cuartel Madera. Esos Gámez. fueron imprudentes. Gámez y Pablo Gómez. Gómez, sí. No Pablo Gómez, que es un colaboracionista del PRD, sino Pablo Gómez, que era maestro. ¿Cómo? Y los hermanos Gámez, Arturo, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. ¿Qué edad tiene? Ellos fueron los que se enfrentaron ¿Qué edad tiene? al ejército. Hubo muchas circunstancias que los hicieron fallar. Llovió y los refuerzos no llegaron, pero todo eso
según los estudios de lo que es la guerrilla, están condenados a morir trágicamente. Era Nazar Haro, el de cuando Eugenio Garza Sada, Nazar Haro. Eso es terrible. Federal de Seguridad. Enfrentarse a él es una tortura segurísima. Pues fue un episodio terrible. A raíz de eso, se trajeron a algunos israelíes. Qué curioso, fíjense. Trajeron miembros de una policía especial israelita para la protección de los más importantes dirigentes de la industria y el comercio y la banca en Monterrey. Pero luego, algunos de esos israelitas se pasaron del otro lado, se volvieron delincuentes, y uno de ellos, de lo que sobra de aquella sección, fue de los que mataron aquí recientemente 2 israelitas en un restaurante público. ¿Fue todavía de aquel entonces? Parece que de allá viene ese grupo. La secuela de... Sí, exacto. Por lo menos eso se dijo. Pues otra plaga más peligrosísima. Aumentan los plagios este año. El secuestro aumentó 28% en los primeros 8 meses del año, en comparación con el año anterior. Estos son datos de la organización Alto al Secuestro. Estamos, por desgracia, batiendo récord de inseguridad. Esperamos que hagan algo y no suceda también esto en el delito de secuestro, dice la señora Isabel Miranda, presidenta de ese grupo. 5 entidades acumulan el 60% de plagios este año: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Las entidades con más casos el mes pasado fueron Veracruz 32, Estado de México 27, Puebla 13, Guerrero y Tamaulipas 6 cada uno, y Morelos, Sonora y Tabasco con 5 cada uno. De manera que el índice es muy elevado. Pero ¿por qué dice la autoridad que ha bajado el índice de secuestros? ¿Y por qué dice esta señora que al contrario se han elevado? ¿A quién le cree uno? Pues es obvio que la autoridad mantiene, acuérdense de la negativa de que actuaran organizaciones de alto grado en delincuencia organizada. Sí, en la Ciudad de México lo negaban y lo estamos viviendo igual. Y por ejemplo, ¿qué ganancia podría tener esta organización de Alto al Secuestro con dar datos falsos, no? Yo creo que ninguna. Y hemos visto que en Veracruz, desgraciadamente, la policía está muy coludida con la delincuencia.